desciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llamando a los fieles con un canto dulce para el ñembe. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un milagro de leyenda sacra, de un tiempo remoto que no ha de volver, evoco tu imagen que es la de mi raza, estirpes de rana, virgencita india de Caacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu polvito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Oh Virgencita de los... Desde la capital espiritual del país, ¿qué tal, gente? ¡Paella! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Quiero que te presentes a la cámara, que comentes tu nombre, de dónde están viniendo. Sí, yo me llamo Alice, soy Pedro Juanina, estamos viniendo de Pedro Juan. Y somos un grupo de ciclistas, tenemos ciclistas de 20 ciclistas y apoyos estamos más de 100. ¿Cómo empezaron? O sea, ¿cómo se formó este grupo de ciclistas? Este grupo de ciclistas se formó con apenas 5 ciclistas. 5. 5 ciclistas y 5 apoyos. ¿Y actualmente cuántos son? Ahora estamos 20 ciclistas y ponerle que estamos 100, ponerle. Pasa un poco de 5 a 100. todo esto. Sí, ahí Impresionante. no están todos porque se fueron justamente en el Ecuador. A recargar un poco A de recargar energía. un poco. ¿Y en cuántos días aproximadamente llegan? 2 días llegamos esta vez. 2 días. Salimos el viernes a la noche. ¿De los cuántos años pueden formar parte del equipo? Me imagino que los niños todavía no hacen ciclismo. No, pero tenemos uno que tiene 14 años. Que es el más joven. Sí, su primer año, este año está viniendo. ¿Y cuáles son las promesas, si podemos saber? Si recibieron algún milagro por parte de la Virgencita. Sí, recibimos milagro por parte de la Virgencita. En tu caso, por ejemplo, ¿cuál es? Sí, ¿Cuál es la promesa que venís a pagar? En mi caso es que yo pedí por mi familia, por mi mamá y en especial por una de mis sobrinas que está muy enferma. Que seguro la Virgencita ya te dio ese milagro. Sí, Nunca es en vano, el No. esfuerzo siempre vale la pena. nunca. Y llegar hasta acá. La fe mueve montaña y por eso le digo, nunca decaigan, la fe es lo primero. Siempre. Sí. ¿Y alguna anécdota en particular que pasaste o pasaron en todo este tiempo como peregrinos y como ciclistas? Que hayan pasado camino a la Basílica, Camino a la Basílica esta vez pasamos una tormenta, pero que ella con su manto... pero ella con su manto nos cubrió y pudimos pasar bien, pasamos bien, sí, pudimos llegar bien. El nombre del grupo es Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Son de la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Y cuándo vuelven? Y hoy a la tardecita ya estamos volviendo otra vez. Y el próximo año se van a ir sumando más personas. Sí, el próximo año vamos a estar sumando más personas y la gente que quiera unirse con nosotros será bienvenida. Genial, muchísimas gracias por compartir con nosotros la historia y espero que el próximo año nos volvamos a encontrar. Sí, así mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Llamando a los fieles con un canto dulce para el ñembe. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué. Bueno, en este momento nos encontramos con don Valentín Sanabria, fotógrafo de la ciudad de Caacupé. Bueno, realmente, ¿de dónde sos oriundo? Porque me estabas contando ya detrás de cámara. ¿Le puedes contar a la gente y si te puedes presentar? Bueno, muchas gracias por venir. ¿Cómo te llamas? Yamila. Yamila, muchas gracias.
Yo soy oriundo del norte, yo soy beliano y nací ahí y empecé a trabajar en la fotografía y música. Ah, ¿sos músico sí, también? Mi sobrina es también del Paraguay, mi sobrina. Comencé a trabajar en la fotografía y en la música también. También de ese momento la fotografía es blanco y negro. Después yo vine hacia Asunción para trabajar ahí en toda cosa, ¿verdad? Después viene la cámara, salió la cámara en colores y yo compré la cámara Polaroid. Entonces vine acá, estoy viendo que se saca la foto instantánea a la gente, entonces yo vine a radicarme acá. ¿Desde los cuántos años empezaste en la fotografía? Y de 14 años y acá desde 89 estoy. Disculpe, desde 82. Desde 82 estoy acá. Tengo mi familia, mi casa, por la gracia de Dios y la Virgen. ¿Y el caballito tiene un nombre? Este no tiene nombre, pero este es el más viejito. ¿Cuánto tiene? Tiene 35 años. ¿Quién, siendo niño, nos sacó una foto con este caballito? ¿Verdad? Sí, para tener una buena historia acá se tiene que mandar la foto encima del caballo, la nena, los nenos y todo, para tener una historia, ¿verdad? Porque a veces viene la persona grande, ya tiene 35, o sea que 30 años, viene. Y yo, mira, yo tenía una foto encima del caballito. Entonces su hijo también mandó a sacar, igual, así sucesivamente. Exactamente, una tradición ya. Una tradición. O sea, si venís a Cacupé, sí o sí tenés que tener una foto con este caballito. Para llevar un recuerdo. Pero solamente los niños pueden subirse al caballito, también los adultos Los adultos también pueden, no hay problema. Entonces voy a sacarme una foto y voy a llevar el antes y el después. Sí, así mismo. ¿Y cómo fue la transición, ese cambio? Porque anteriormente las fotos eran a rollo, después cómo fue para que vaya evolucionando, ¿cómo fue ese cambio para vos? Sí, y de verdad que para nosotros es una gran satisfacción y también un orgullo de sacar la foto instantánea digital ahora, porque anteriormente nosotros era la foto chiquitito nomás y ahora es más grande, es más calidad. Eso es una cosa muy importante para nosotros y para los clientes también. Claro. Sí, así es. Don Valentín, una historia que haya marcado tu vida en tantos años de profesión. Una historia. Sí, en particular que vos recuerdes y que te marcó la vida. Sí, y de venir acá a trabajar, eso es. Eso te cambió la vida vos. Sí. Trabajar tan cerca de la Virgencita. Así mismo. Me emociona mucho. No es para menos. Y estamos muy orgullosos de vos porque yo tengo una foto cuando era nena en este caballito. Quién sabe, capaz me habrá sacado vos mismo. Pero ahora vamos a renovar la foto. Dale. Gracias, don Valentín. Bueno. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos que son. En este momento estamos con Leila. Si te presentás, Leila, tu nombre y tu apellido, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Leila, yo soy ciclista de Pedro Juan Caballero. Vengo a pagar mi promesa a la Virgen. Nosotros salimos el viernes de noche y llegamos ayer. A las 7 de la noche llegamos ya allá. Le doy gracias a la Virgencita porque pasamos muchas cosas por las calles. Allá en Toropirú nos agarró una tormenta que es increíble. No sé ni cómo voy a explicar. Hasta inclusive se cayó granizo. El coche y eso se mueve todo. Nosotros le rezamos a la Virgen, le pedimos que nos ayude. Y ella seguro que está con nosotros, nos cubrió, sí, exactamente, nos cubrió con su manto y estamos acá y yo le agradezco muchísimo a ella. Con mi cuñada nos agarró con un apoyo y no sabemos dónde vamos a entrar porque es un desierto.
pero nosotros le pedimos a ella que nos ayude, que nos acompañe y ella, yo sé que ella en todo el camino está con nosotros y con mi grupo. Gracias a Dios y a la Virgen de Cacupé llegamos acá y estamos acá cumpliendo una vez más con ella nuestra promesa. ¿Preparados para pagar una próxima promesa? Si Dios permite y la Virgen el año que viene va a ser así otra vez. Y le agradezco a ustedes también. Un mensaje que quieras darle a los jóvenes que quieran sumarse al equipo. Y le pido a ellos en verdad que tengan fe por la Virgen, ¿verdad? Porque para ella no es nada imposible. Tenemos nuestra mamá que es ella y le doy gracias a ella, ¿verdad? Legalmente. Tenemos que tener en cuenta que ella siempre está con nosotros. ¿A los cuántos años empezaste a hacer ciclismo y cómo fue para que puedas formar parte del grupo? Mi historia es un poco larga. Vamos a contarle un poco a la gente. Bueno, mi historia es que yo estuve de depresión y yo ya tenía un 40 kilos. Y ahí un día nomás yo me desperté, ¿verdad? Yo ya no tenía más fuerza para nada. Yo tengo 2 nenas. Y de repente yo estaba durmiendo y yo tomé un medicamento que es muy fuerte. Yo ya no podía más ese medicamento, viste que mi peso ya no tenía más para yo así seguir continuando, ¿verdad? Y ahí yo un día me desperté, ¿verdad? Y yo he visto a una de la Virgen que estaba al lado de mí, pero no era Cacupé, era una de la Virgen blanco. Y ahí mi suegra me dijo, ahí yo le dije... ahí yo le dije a mi suegra, yo voy a morir hoy, yo le dije a mi suegra. Y ella me dijo, no, nene hermano, no. Ahí me dijo, tener fe, virgen, la Virgen eres fe, ella te va a jurar, me dijo. Y de ese momento yo le pedí a ella que me dé fuerza, le dije, vos sos madre también como yo, le dije, tener piedad y compasión de mí. Entonces ruega por mí a tu hijo Jesús que me cure, yo le dije. Y si me vas a llevar, no es ahora, yo le dije, porque yo tengo 2 nenas que me necesitan todavía y vos sos mamá como yo también. Y te pido que me cure, por favor, yo le dije. Ella me escuchó y ahora yo estoy bien. ¿Cuántos años pasaron desde aquella vez? Va a ser 4 años. 4 años. 4 años y ahora yo estoy cumpliendo, este año va a ser 4 años que yo llegué. En bicicleta, ni una vez yo no me subí porque ella en todo momento, en todo el camino ella me acompañó y llegué bien, gracias a Dios, y yo sé que ella en todo momento, todo el camino ella está conmigo. Gracias. Y le agradezco muchísimo a ella. Gracias a vos, Leila. Y a ustedes también. Y bueno, con esta hermosa historia nos despedimos y vamos a seguir contándoles más historias desde la capital espiritual del país. Bueno, en este momento nos encontramos con Doña Demesia, que es una devota de la Virgen de los Milagros de Cacupé. ¿Cómo estás, Doña Demesia? Bien, ¿Va y chapa? Ahí por ahí queréis. De guapa. Se guapa y queréis. Ahí potamos la gente, pero años ya por la año de abuela a la Virgen, ¿sabes? 2 años. A 6 años comprometerse cada año ayudarla hace año mundial a su vez. Porque ese será su primer que se llegará 4 años. Hace pires, hace camboya, hace tren que todavía aguanta. De la Virgen se aguanta por ahí 3 llega. Se por ahí llega. Me cuñata ahí llega. Se cuñata ahí llega. ¿Amo hoy de allí? San Lorenzo. San Lorenzo. Sí. ¿Cuántos años hay en la promesa? 2 años. 2 años. Aparte que sea 4 años. Sí. Una vez que se cumplen los 6 años, vas a dejar de venir vestida. Dejo vestida normal. Normal. Sí. Y voy a venir, sigo viniendo. Ayuda y siempre en lado. Muchísimas gracias, Doña Demesia. A Guillén de Jaterenguaje por Intelle. Muchísimas gracias a ustedes. En este momento nos encontramos en el Paseo de la Virgen, en el famoso Tupazo del Cuay, nos encontramos con Rosa Veloto, que se encarga de hacer los apliques y de confeccionar la ropa de la Virgencita. ¿Cómo estás, Rosa? Todo bien. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Y de los 7 años vamos a hacerlo. ¿Cuántos años tenés ahora? 17 años, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y cómo es todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo aproximadamente te lleva? 20 minutos ponerle de esto. 20 minutos. El tiempo que más come es ponerle el aplique.
hacer lo que más come, porque tenés que, uno por uno tenés que ir. ¿Y cuántos al día aproximadamente haces? Sí, unos 7 a 10. 7 a 10, dependiendo del tiempo que se presente. ¿Cómo fue para que te inicies con esto? Y toda la familia, lo del principio, se dedica a eso. Toda la familia. Es algo que se va transmitiendo entonces, es sí. una tradición ya en la familia. Generación a generación, vamos a decirle. ¿Y tenés algún milagro en especial de la Virgen? Sí, uno muy grande. Yo soy servidora también en la basílica. Y en el momento que yo estaba muy enferma, el doctor había dicho que solamente había un Dios que me salva a mí. Mi mamá se recomendó a ella, que es mi abuela. Yo soy abuela menuda, vamos a decirle. Se recomendó a ella y ella me curó. Y con la promesa que a 15 años yo iba a estar, hasta los 15 años yo iba a visitarle a la Virgencita como promesera y después yo iba a entrar como servidora. Y hasta el momento estoy cumpliendo eso. Y aparte de vestirle otra vez a ella. Qué linda historia. Gracias, Rosa. No Gracias hay por problema, compartirnos muchas gracias por nosotros. visitar. Te voy a ayudar a, si me permitís, a pegar los apliques. ¿Cómo es? Bueno, este vas a agarrar ya ahí. Ahí agarrar ya. Ahí. ¿Tú fuiste listo? Pasito más, no tan fuerte ni tan despacio. Pone ahí. Me va a ayudar. Ahí. Entonces, apretá. Pero sigue. Ahí. Chiquitito ahí. Y después ya le bajas ya ahí. Apretar y sigue. No, tenés que soltar. A ver. Mira, así. Mostrando. Y ahí, metele ya y antes que se seque rápido. Seguile. Y ahí. Exactamente. Ahora le das ya vuelta. Ahí. Si se te enfría, con este le calentas, volvés a calentar. ¿Viste que se te enfría todo? Sí. Ahora metes. Rosa. Ahí está. Ahí está ya. Y ahí le metes una piedrita. ¿Te cortas? Yo creo que ni uno no voy a terminar en el día. Necesito un milagro de la Virgen para terminar. Ponerle ¿Y cuántos hermanos son? Somos 7, pero yo soy la mayor. Son la mayor. Soy la ¿Viven mayor. con su abuela? Mi papá y mi abuela. Todos juntos. ¿Cuánto cuesta este? Aproximadamente yo le doy un precio de 300.000. Reciente. ¿Cómo se dice? Depende de la cara del cliente. Depende de la cara. Cliente. ¿Y a nosotros cuánto nos va a vender? Y ahora le vamos a hacer precio, un 200 Bueno. no me la vamos a hacer a ustedes. Genial, acá andando va a pagar entonces. ¿Y tienen otras medidas? Sí, te van a traer también. ¿Cuál es el más accesible? El más accesible tiene de 30.000 guaraníes. Te sale 30.000. Este es su ropita es de tela. Este yo le voy a llevar a mi abuela. Después tenés así. Pero sale 50 damos. Y así ya viene ya con la más trabajado como ese es su ropa. Y viene ya con la andita, la florcita, un Espíritu Santo, un conjuntito la más. Qué hermoso. Este me gusta más y que. Después tenés el que es con el otro cabello. Ese es el cabello artificial más normal que se usa. Después tenés esa es la peluca. Bueno, entonces desde 30.000 guaraníes la gente puede acceder. 5.000 poner. Muchísimas gracias, Rosa. Un placer. Entonces ya saben, pueden visitar la Rosa y adquirir la Virgen. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Sapeante
Bueno, en este momento nos encontramos en el famoso Tupasuicua, donde hay miles de historias de los fieles que cada 8 de diciembre y no, también visitan sí o sí, porque es una parada obligatoria aquí en la ciudad de Cacupé. Y ahora vamos a conocer la historia de vida de Doña Ángela. Acompáñenme. Vaya, Doña Ángela. Vaya, a mí. Y ponte Aro de chavo. gracias. Vaya, dime. Ay, me ponen eco antes. Antes que nada, votamos en la gente vaya bandereras anda apellido. Sí, Pepe mañana. Ángela Fariña Ojeda, Año de abuela. Areco 85. En el año 34, a 1 de marzo, guaré. Ambos años ya pemba po, la tu pasó cuape. Hoy en el año 28, 30, éramos 50 años, la Amba hora puan je pie juan ma pe abuela. La 3, la 4, mía se la lleva. Ama la 2, ama ella apaga. Amo dice que hay a mi hija. Amo a mi hija ya ayuda. Podemos verse a verme. La 4 se abre linterna en bella. Ahí pasaban. Ojo de producto fuera. Oye, yo gua. A 5 a la ojo. A 10. ¿Cuál es 10? 10. Tiene la imagen de la Virgen de Cacupé. A la 10. Jacob vale 5. 5. A 5 a ver. Pero ya te a tu sincero a ver hoy sé porque está a llevar su pela. Acuera mi hija. Y que tú entonces eres la Virgen, la Nembouya de Jahue, la Milagros a Oyapo. Ahí pasa, anemo, se ajuste, a veces haré. Ne michete voy a ayudar. ¿Ayuda acá en Desundi o Mandi? Para ser una que tu pao, tu pao guasushaka, arua que ita hoy cojan más en Papá me oyó que lo veo ya la ita, amor. Haré con amor, año, o con ambara, mula, tu pao. Semos pirimba, abuela. Misma, o con ante, ojo. Au pejo mendela, nere sai jamás. Sea hoy, mi siente, con año muy buena. Arula tu pansu anemo e minsu te ahupi pape y ute. Anemo enseguida ute. Enseguida haremos cualquier cosa se ayurela y andecha a tu papume. Un día se llama y come mayor. Cualquier cosa ayurela tu papume. A la copa. Coja pendejo a ver landeroa, güey. O cuida humana se me fuera. Se mamá un mo mana o que me ojo se mana. O cuida lo mismo te ayuda. O lo fumo se abre. A oí que tu paso unanga e cose. A oí se abu ai tere ila ave. La se me mueve. U se acoja ula. U bebe a ama.
A ver, então, mamãe, o tanto a ver. Na já posei eu, mas o gabe. Jusente. Ayusen. Como pelan de buja. Abuela me mi shemba ela de mandu a ma guare de misión guare la ipona vea. Nandere saraya con el tepe. La ipona vea no se ha nada. Se abuela roga se a mi papá San Vicente. Ha abuelo célula con tu pauca, ustedes se me simi,ome ese niño, Navidad, Año Nuevo, mentira niña, un día abuela, o antes de allá por su pesebre, usted ha llegado muy ya por hacer una semilla. Allá por la pesebre. Con el tepe. Con ella preparamos la de pesebre. ¿Dónde ella? No, ya usted. Yo, con hacer un pedazo ya por la pesebre. Oh, vas a tu sala, se pesebre. Con eso me me famí, ay, te mamo y porque se hace fama. Yo, ego rola, se la juguete que a la vos sabes luego la juguete que a la pesebre, muy pero lo mismo te se puede que a yo a ver a la se pesebre. Porque oye, cuando dejé ya hablan de pesebre. Cuando dejé ya porque ellos se traían. Yo se enteré a tu a la docea. La llamo en la llamo añana. A las 8 de diciembre ya vende con boy y me abre. Sí, yo te abre. O que la semembu a que era la semembu puña y pia. A muñeco. Pues para trabajar y cartón hace a ver aquí no hay Pero de pelan de buja pues. ¿Cuál hace buja? Pero de la de Iguacén bebé. Adulto y se me mueve. Pemondo la penesu y buja. O a hombre tú. O fuera esta pena. ¿Cuál año de? Bueno, Hawaii Tereí, abuela de Mombe Hawaii, de historia. Y también contarle a la gente que ella acarreaba piedra en la cabeza cuando era niña junto con su papá. Se papá mi amigo la tupa o de la hoyueta. A cada domingo lo lleva. Mahamio do guayo se abuelo Juan. Pero sí o sí peño. Bueno abuela, abuela Tereí. A compartir abuela en el 10. Ay. Ay. Aonde usted hoy la ñante ya pupa se mongo belleza. Porque se na ñantu de ko apengu la se afine pun se pu ahafte ahata se me buoga te ha ja gwa eteka aha ete se me bukunya animo aha abeo aha animo ipa amo katinha te amonto pasao se tabu a perder te se pero con la Virgen Cacupeo mañana de Rejeo de Sain la alcohol ko nasa santura apehafu aha ese pamafura nahanio nervio imae abe koheta mayo ukola kofa de yupupa o mañana de bueno que yumi municipalidad agua oye jonde joyo no nene emo an no no muade manye la cara y se la
Vamos a la municipalidad, lo mismo de Añeta, se harema, se para la municipalidad. Ah, penguará, mandé. Ah, bueno, abuela. Abuela, tereí. Abocoya, tente de yo te payeta. Royuyeguta. Tandere sai. Abocoya teco. Gracias, abuela. Bueno. Póngase. Esto es un loto. Empezamos a llover. Justo que decidimos salir, todo nublado. Justo yo traje champion blanco. De la lluvia. Qué dieta que soy ya, mi. Vamos a tomar tereré, chao. Tomamos un rato de tereré y nos fuimos. ¿Quién es el yetatore acá? Abel. Yamila, legalmente. ¿Quién es? Si hacemos una votación, podemos hacer ahora a un vivo, yo creo que va a ganar Yamila. Yo creo que sos vos, porque desde que él se incorporó al equipo, no viajamos más tanto y empieza a llover. Nunca antes nos pasó, porque antes cuando salíamos a grabar con países estaba nublado y después el sol radiante. Así que la yeta sos vos. Justo de que decidimos grabar, a viajar. Todos tenemos días en donde parece que yetatore se cruza en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Sebastián Villa, quien nos va a hacer un pequeño recorrido por el museo que se encuentra dentro de la basílica. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En esta parte iniciamos lo que es la entrada al museo. Esta parte son las oraciones, agradecimientos y promesas que se hace a la Virgen. Estas imágenes representan a cada peregrino que viene y hace sus promesas y agradecimientos. Ya pasamos en esta segunda parte, que es la evangelización de los franciscanos. Gracias a los franciscanos tenemos la fe católica y la fe hacia María. La evangelización franciscana en el Paraguay. En esta parte ya con la evangelización, el indio José es perseguido por otros indios, ¿verdad? Y queriendo matarlos, y ocurre el primer milagro. El indio José le pide a la Virgen, la Inmaculada Concepción, si es que se salva, que él iba a tallar una imagen que vemos acá, que se representa en esta imagen. En esta imagen vemos lo que representa a lo que el indio hizo, ¿verdad? Pero esta no es la misma imagen. No es la misma imagen, es la imagen que está arriba, dentro de la... Y en esta parte ya pasamos, son las vestimentas que eran utilizados antiguamente por la Virgen. Era primeramente y después lo que llegamos a este. Según la historia, estas imágenes representan en yuyos, en hoja de guayaba, en mango, que los indígenas utilizaban para sus remedios. Esta es del año 1880. Sí. Son bordados con hilos de oro. Y después de esta, posteriormente ya
vemos esa. Se queda, y a lo que tiene ahora mismo la imagen de la Virgen. La imagen actual. Sí. Y esta parte, pasamos a estos lados, ya vemos lo que es el oratorio, en ese entonces, primer oratorio, y origen de cada cupé. Acá vemos la cordillera de los Altos, todo lo que representa el origen de cada cupé, la construcción del primer oratorio. ¿El primer oratorio siempre se encontró en este lugar o se trasladó posteriormente? Se trasladó posteriormente. ¿Dónde anteriormente estaba? Según la historia, creo que es en Tupacihuicua, en la zona de Tupacihuicua. ¿Y en qué año se realiza la construcción de la basílica? Y eso ya en esta parte, lo que es, se empieza como en la Iglesia Católica un protocolo, ¿verdad? Se empieza con el oratorio, la capilla y después viceparroquia, dice acá, ¿verdad? Es lo que es la sucesión, se va construyendo. Y acá, ya con el Tupaotu, ya con Carlos Antonio López, manda a construir lo que era la iglesia antigua, que es la réplica ahora en Tupacihuicua. Se encuentra todas las cosas que fueron utilizadas en esa iglesia, fueron trasladadas a Tupacihuicua. Estos son los objetos que eran utilizados en esa iglesia. La zona de Tupacihuicua. Sí, la que están ahí ahora. Las baldosas del piso interior de la iglesia, de barro cocido, cemento y pigmento rojo, piedra y ladrillos de las paredes de la iglesia, piedra arenisca y barro cocido. Vemos acá. Estos entonces pertenecían a la antigua basílica. Sí. Desde antes de la guerra de la Triple Alianza, cayó un rayo por la iglesia y alcanzó a la imagen, que posteriormente fue restaurado. Y después, ya estamos acá, la posguerra. Ya después de la guerra, la iglesia, ¿verdad? Muy abandonada. Todo es ya después de la guerra. Y acá vemos las imágenes. Sí. Las fotos. Estas son unas fotos de la iglesia antigua. Esta imagen de San José que vemos acá se encuentra en el Seminario Mayor San José, que lleva su nombre acá en Cacupé, que está cerca de la jefatura. Y esta parte, ya el proyecto original de lo que iba a ser la basílica en ese entonces, es del plano original de lo que iba a ser. Ya por los años que iba a durar, también se decidió en un sínodo cambiar. Y llegamos a lo que es ahora, cómo se quedó el plano original. La actual. Así se quedó. Estas son de la visita de Juan Pablo II, cosas que utilizaba también Monseñor Aquino. Y lo que es más actual, vemos acá la visita del Papa Francisco, todo lo que él utilizó, la casulla, la mitra, cáliz, todo esto ya más actualizado de lo que es. Sí, señor. Así. Y en esta parte vemos las sedes, de la sede que utilizó Juan Pablo II y que utilizó Papa Francisco. ¿Y esta? Esta es la sede de Monseñor Aquino. Se encontraba en el obispado y posteriormente fue trasladado. Acá vemos algunas fotografías ya de la construcción del santuario. Acá ya estaba demoliendo ya la iglesia antigua porque las obras avanzaban. Todo así, la cúpula, la foto de Monseñor Aquino. Y acá la visita también es una niña paraguaya que entregó algo al Papa Juan Pablo II. Y esta parte, estas son cosas antiguas que se utilizaban antes. Ya, como ropero se utilizaba antes de estas cosas. Anteriormente. Sí. Y la joya más preciada que tenemos acá es lo que es el anda de la Virgen.
De plata. De plata y de bronce. Presenta escena de la vida de la Virgen y de Jesús, la presentación de María en el templo, la anunciación, la presentación de Jesús y Jesús entre los doctores. Fue realizada gracias a la Comisión Proanda de los años 1900 y 1912, presidida por Margarita Rivolini y los presbíteros José Aveiro y Miguel Maldonado. Que sale el 7 a la noche para el rosario bilingüe que se hace. Y después, posteriormente, el 8 a la mañana para la procesión desde allá de la entrada. ¿Solamente en esa fecha sale? Solamente en esa fecha. Ya solamente el en 7 estos y días, 8 de diciembre. Sí, en estos días seguro se va a llevar, se va a limpiar y para poner a punto ya para esa fecha. Y esta parte, estas son las advocaciones de cada país de la Virgen y la vida de la Virgen. Se representa aquí. Entonces acá termina el recorrido dentro del museo. Acá son los agradecimientos para terminar. Estos se ponen las intenciones, ¿verdad? Tienen intenciones así escritas por los peregrinos. Y aquí termina lo que es el recorrido. Este es un paracaídas que donó un piloto que tuvo un accidente en Cerro Aquino y gracias a la Virgen se salvó y donó y está acá. Este es todo el recorrido que tiene el museo. Así, un milagro de la Virgen. Así mismo. Y bueno, te agradezco muchísimo, Sebastián, y quiero que le comentes a la gente, que le recuerdes cuáles son los horarios de visita en este museo. Y normalmente es de lunes a sábado, es el horario desde la mañana de 7 a 11 y a la tarde de 13 a 17 horas y domingo desde las 8 hasta las 15 y se paga 5.000 guaraníes a partir de los 7 años. Las criaturas también pagan y durante el horario todavía no tenemos un horario fijo, pero seguramente va a ser horario recorrido, ¿verdad? Hasta las 18 máximo. Y el 8 de diciembre se mantiene abierto. Y el 8 de diciembre seguro hasta no sé hasta qué hora todavía se mantiene abierto, ¿verdad? Pero generalmente suele estar abierto. Sí, sí o sí. Bueno, entonces están más que invitados a visitar este museo en la Basílica y Sebastián les va a contar toda la historia que guarda. ¿Querés YouTube gratis? Ahora en Claro todos los packs de internet desde 1 GB vienen con YouTube gratis. Compra tu pack en www.claro.com.py/packs y convertite en el rey de tu cocina. Es simple, es Claro. Muy bien, primeramente en Baixapa. Baixapa es mi amigo. Excelente, excelente. Acá trabajando un poco para la gente. ¿Hace cuánto que te dedicas a este trabajo? Una carrera de 15 años. 15 años de trabajo. ¿Cómo fueron tus inicios? Y como todo trabajo. ¿Te enseñó tu papá, tu abuelo? No, esto yo lo estudié un poquito y después yo agregué el arte sobre todo. Y hice para un curso para repulsar y cincelado se llama la técnica. ¿Y hace 15 años que estás en este lugar? 15 años, no en este lugar. Estuve recorriendo un poco Brasil, estuve en Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina.
Estuve por todos lados. Y acá estoy hace 4 años. ¿Y cómo fue para que te quedes en este lugar? ¿Fue algún milagro de la Virgencita? ¿Qué fue? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza para que te coloques en este lugar? El paseo de la Virgen. Y un día vine a probar y tuve gente y me gustó y me quedé a trabajar acá. Y siempre estoy los domingos, todos los domingos en el año, aparte de la fiesta de la Virgen, todos los domingos estoy acá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te lleva a terminar una guampa? 5 minutos, 2 minutos. Rapidísimo. Depende de la necesidad. Y el pedido de la gente. Exactamente. Y de la demanda también. Por ahí tengo muchos pedidos y la gente Hay días que va demasiado y hay otros días que... Como todo negocio, sí. Así mismo. Corta, uña, tijera. ¿Vamos a tomarte permiso? Sí. Voy a ser tu ayudante. Dale. Me va explicando un poquito lo que vas haciendo. Este, por ejemplo, ¿qué imagen va a tener? Este con la Virgen. Todo que es con motivo de la Virgen. Todo con el recuerdo de la Virgen. Pero si la gente hace un pedido en especial... Hago en el momento, hago símbolo de enfermería, de abogado, de camionero, de todo lo que uno pide. Y algo que me llama un poco la atención, porque vos no tenés la guampa que vos preparás. Casa de herrero, cuchillo de palo. Exactamente, ahí está la frase. Tienes que hacer uno especial para vos. Sí, tengo todo, pasa que como tiene mi amigo acá me provee todo, entonces... Y ahora estás preparando uno con imagen de la Virgen. Con la Virgen, exactamente. Aparte de guampa, ¿qué otras cosas se pueden querer? Mi arte yo hago sobre madera también, puede ser con arriba de una madera, de plata, de cobre, de bronce, hueso. Luego voy a hacer uno para la Asia. Claro, adelante. Si me permiten, voy a hacer uno para que compartan un rico entre amigos. Muchas gracias, don Eliodoro. Hermoso está quedando. Ahí está. Casi listo. Casi listo. Ya tengo casi. Ahí está. Va ahí, chapa. Espectacular. Ahí está. Esto para que compartan Gracias, entre don Eliodoro. amigos. Entre amigos ahí. Un recuerdito también le paso, ¿no? No sé si quieren poner el nombre, así nomás. Así nomás. ¿no? Así nadie se pelea por la guampa. Exactamente. Sí. Hermoso. Muchísimas gracias, don Eliodoro. Un placer. placer. Igualmente. Te agradezco muchísimo. Y así que ya saben, el venga paseo la de la gente, ¿no? Virgen, tu paseo en Sí. Cuá, visiten a don Eliodoro y lleven este hermoso recuerdo. Personalizado, con nombre, ¿eh?